Cuando caminamos al lado de Dios, muchas veces nos enfrentamos a la pregunta del por qué sucede esto o por qué sucede aquello, particularmente cuando alguna persona o nosotros mismos estamos atravesando por un momento una circunstancia difícil. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a entender y a escuchar la opinión que tiene Jesús, y necesitamos aprender a encontrarnos con Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Y esto es bien importante poderlo entender, porque muchas veces nos vamos a encontrar en una situación semejante a la que la Escritura nos va a narrar en esta porción de la Biblia. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, que abra nuestro corazón y sobre todo que nos dé consuelo por medio de su palabra. Señor, tú conoces cómo llegamos aquí cada uno de nosotros. Sabes exactamente las necesidades, las circunstancias que nos rodean. Conoces perfectamente nuestras intenciones y nuestros corazones. Te ruego por favor que nos hables, que esta mañana, Señor, encontremos en ti respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Juan entonces, al capítulo número 11, y vamos a leer en buena medida un evento que sacudió a discípulos de Jesús, a amigos de Jesús, a la aldea alrededor de esta familia. Es decir, el evento que a continuación vamos a estudiar es un evento que impactó y que sacudió y que provocó el enojo y que provocó la frustración y el desconcierto de muchas personas, no de pocas, de muchas personas. A partir del versículo 11 vamos a empezar, del versículo 1, perdón. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermano. Y luego nos quiere explicar a quién se refería con Lázaro. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí nos enfrentamos a una circunstancia que habitualmente los seres humanos nos enfrentamos, a la enfermedad. A un momento en el cual nuestros cuerpos, por una cuestión de problemas inmunes, por un contagio, por una circunstancia, nos enfrentamos a una enfermedad, ¿sí? Y nos damos cuenta que aún amigos de Jesús se enfermaban, tenían enfermedades cuyo desenlace habría de ser fatal en este caso. Así que no hay de que a unos sí y a otros no les pasa, a todos nos sucede. La enfermedad es parte de la vida cotidiana de cada ser humano. Está dentro de este planeta, está dentro de las bacterias que nos afectan, de los virus, etc. Estamos sujetos todos a enfermarnos. Y aquí vemos a un amigo de Jesús, no solo amigos, sino también a la familia de Lázaro, que eran amigas de Jesús, tanto Marta como María, que estaban en un momento de lucha con una enfermedad, ¿sí? Y esto a veces pareciera que lo interpretamos como decir, es que ¿por qué me sucede esto a mí? Y podemos aprender que no solamente tiene que ver con enfermedad, puede ser cualquier otra circunstancia que nos aflige, que nos afecta, que nos hace sentirnos hasta cierto punto desprotegidos, desamparados, como si estuviéramos con angustia, con ansiedad, esperando por qué a mí me deben de suceder estas cosas, Señor. Y aquí vemos a un amigo de Jesús, a una familia de amigos, que estaban luchando con una enfermedad que desenlazaría con la muerte de Lázaro. Y por eso Juan nos quiere hacer hincapié en que se trata de Lázaro, amigo de Jesús, y que María había sido aquella mujer que se había humillado lavando los pies del Maestro con sus lágrimas,
y secándolo con sus cabellos. Es decir, como diciendo, miren, esto le sucede a alguien bien cercano de Jesús, a alguien que se humillaba ante Jesús. Marta y María eran personas que recibían con mucho agradecimiento a Jesús y sus discípulos. En otro momento están ellos en casa de Marta y María y están felices con los discípulos escuchando las palabras del Maestro. Es decir, no estamos hablando de personas tibias, de personas apóstatas, de personas sujetas a incredulidades, sino estamos hablando de personas que eran cercanas a Jesús, que eran de un compañerismo muy cercano a Cristo, que lo recibían en su casa, que veían cómo hacía milagros y señales. Eran personas con una profunda confianza en Jesús y en que Jesús curaba a los enfermos. Pero estaban enfrentando ahora ellos este momento. A pesar de su fe, a pesar de tener la seguridad de que Jesús sanaba, aún así estaban enfrentando una enfermedad. Si nos damos cuenta cómo no importa de quién se trate, la enfermedad puede hacerse presente en creyentes y no creyentes. La enfermedad puede hacerse presente en circunstancias difíciles para todos. Y no se trata de decir, bueno, pero es que ellos la iban a librar porque ellos, finalmente Lázaro iba a resucitar, como vamos a ver más adelante. La realidad es que pasar por ese momento de enfermedad, ver cómo la salud de su hermano, de aquel que es pilar en su vida, comienza a deteriorarse y que no se mejora y que seguramente estarían orando, porque Jesús ya les había enseñado a orar, y que tenían fe en que Dios sanaba, porque habían visto a muchas personas ser sanadas, ahora estaban enfrentando una enfermedad que parecía que no hallaba respuesta, y que ni su fe, ni sus oraciones, ni sus aflicciones cambiaban el deterioro tan veloz con el que Lázaro perdía su salud. Sí. Esto es bien interesante porque nos enseña a que las cosas no suceden de la manera en que uno quiere o pretende que deberían de acontecer, sino que van moviéndose de acuerdo a la gloria de Dios. Era tal la enfermedad de Lázaro, era tal su deterioro, que en definitiva mandan un mensajero a pedirle a Jesús, que estaba a unas horas de camino, a unas horas día de la ciudad de Betania, que era donde estaba Lázaro, le mandan a pedir ayuda. Sí. Y yo quisiera que pudiéramos meternos un poquito en los zapatos. Yo creo que todos hemos tenido momentos de enfermedad, o tenemos alguna persona enferma, o hemos visto a personas enfermas, y sabemos que la angustia es mucha. Y sabemos que nuestro clamor a Dios se vuelve mucho más intenso por la vida y la salud de nuestros seres amados. Y qué difícil es cuando no hay respuesta, y no hay respuesta, y no hay respuesta en el sentido que nosotros queremos que haya, en el sentido que nosotros deseamos que fueran las cosas. Y aquí nos encontramos a una familia entera sufriendo, angustiada, porque no ven una respuesta, no ven que suceda algo que les dé a entender que la salud de Lázaro se estaba pudiendo revertir. Mandan a llamar a Jesús, dice versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjense, las palabras que usan no es una petición de un desconocido, no es una petición de alguien que Jesús no tomara en cuenta. La petición que les hacen, las palabras que usan Marta y María es: he aquí al que amas. Y eso era una verdad. Jesús era amigo de Lázaro y amaba a Lázaro y a sus hermanas. No había una ausencia de amor en la vida de Jesús para con ellos. Tenían esa seguridad de decir: he aquí, el que amas está muy enfermo. El amor de Dios puede o no cambiar la vida o la salud de alguien. Es decir, aun cuando Jesús nos ama,
aun cuando sabemos y tenemos por certero que Dios nos ama, podemos sufrir alguna enfermedad, podemos sufrir alguna persona que entre en un periodo de deterioro de su salud. Y eso no significa que Jesús no la ame. Eso no quiere decir que Jesús sea ajeno a ese momento y a ese dolor. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. La enfermedad, y aquí es importante entenderlo, en un creyente es para la gloria de Cristo, es para la gloria de Jesús, aun cuando sea difícil de sobrellevar, aun cuando sea difícil de entender. Las cosas que nos suceden, que nos acontecen, puede ser una cuestión de salud, puede ser una afectación emocional, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser una frustración, algo que nos afecta. No necesariamente significa que Dios no nos ame, sino que dice aquí, será para la gloria de Cristo. Jesús se va a glorificar en esa circunstancia difícil porque nos ama. Por eso decía, he aquí al que ama, el que amas está muy enfermo. Ellas no dudaban de que Jesús amara a Lázaro, ¿verdad? No tenían ninguna duda de que Jesús tenía amor por Lázaro. Como nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios ama a los hermanos, que dio su vida por nosotros, y sabemos que esa es una muestra de amor inequívoca. Pero el hecho de que tengamos dificultades en la vida, de que tengamos problemas, de que tengamos aflicciones, ansiedades, aunque sean momentáneas, no significa que hemos perdido el amor de Dios. El amor de Dios está sobre nosotros y Él se va a glorificar. Desde luego que los mensajeros que escucharon estas palabras dijeron: ah, caray, ellos esperaban que Jesús reaccionara de manera inmediata. Todos esperamos eso. Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Señor, por favor, sánalo. ¿Y qué es lo que esperas? Que se sane. O sea, esperas una reacción inmediata de Cristo. Pero en muchas ocasiones hay propósitos detrás de las enfermedades. Y esta es una de ellas. Y hay propósito detrás de las muertes. También lo hay. Y hay gente que después de que una persona que es cristiana, que ha sido transformada, fallece, la gente que lo vio comienza a tener vida, comienza a reaccionar. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a glorificar en sus hijos, aún hasta en la muerte. Aún cuando alguien fallece, hay vida después de ello. No solo para el que va con Dios, sino también para los que se quedan en la tierra. Hay vida, ¿sí? Y entonces nos encontramos aquí en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como que nos acentúa más, ¿verdad? Como que nos hace entender y a saber, de verdad, Jesús los amaba. No era una cuestión menor lo que estaban viviendo, pero Jesús los amaba. Sí es cierto, hay dificultades, pero Jesús los amaba. Hay momentos difíciles y que nos quedan como brumosas las ideas y decir, ¿por qué está pasando lo que estoy pasando? Pero Jesús nos ama. No tengas miedo, no tengas temor. Jesús te ama, aún en los momentos en los cuales nuestro entendimiento puede quedar oscurecido por el dolor, por la angustia, por la aflicción. Jesús nos ama. Y Juan como que quiere acentuar esto. Sí, Jesús los amaba. Estaban pasando por esto y Jesús los amaba. No los había dejado de amar. Versículo 6 dice: cuando oyó pues
que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estaba a unas pocas horas, amado, caminando. Cuando mucho, un día de 12 horas caminando, quizás un poquito menos. Pero no estaba demasiado lejos. Pudo haber llegado para en la tarde o al día siguiente, cuando mucho. Pero se quedó 2 días. 2 días se quedó en esa ciudad. ¿Te puedes imaginar del otro lado, cuando ven Marta y María que viene el mensajero, pero no viene Jesús? El choque en su mente y en su corazón. Por eso el apóstol Juan quiere dejar bien claro que Jesús sí los estaba amando. Sí los estaba amando. Pero a la mente de aquellas mujeres que vieron de lejos que nada más venía el mensajero, o los 2 mensajeros que vinieran, no venía Jesús. Y la respuesta era Él. Ellas sabían que la respuesta era Cristo. Y no venía la respuesta. No venía con ellos. La angustia y la tristeza. Y finalmente ven cómo se acelera el deterioro de su hermano. Parece que le hubieran metido aceleradora de enfermedad y se agrava, y se agrava. Qué difícil, ¿no? Qué circunstancia tan desafiante para la fe. Y muchas veces pasamos por pruebas así, amado. Pero Dios no nos ha dejado de amar. No te ha dejado de amar. Solamente que esto será para su gloria. Es para su gloria. Continúa diciendo la Escritura. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ya se habían quedado 2 días. Y ahora, en lugar de viajar hacia Betania, que era donde estaba el enfermo, su amigo enfermo, viajan a Judea. Es decir, todavía se tarda más. Y seguramente Marta y María han de haber estado llorando, clamando misericordia. Jesús no llegó. Su amigo los abandonó. Aquel que puede sanar no vino. Aquel que puede hacer las cosas nuevas no estaba. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué razón no había la respuesta que ellas esperaban? Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Esta pregunta es muy interesante porque los discípulos saben que su amigo Lázaro está enfermo y que su salud está deteriorándose muy rápidamente. Ya se quedaron 2 días donde estaban y ahora iba a viajar Jesús a un lugar donde probablemente se iba a encontrar con una férrea oposición. ¿Por qué no te vas con tu amigo? O sea, para los discípulos de Jesús también era así como: hey, no entendemos. ¿Deberías estar con tu amigo y quieres ir a donde te quieren apedrear? A veces así suceden las cosas. En ocasiones la respuesta no solo tarda, sino que se agravan las problemáticas. Hay ocasiones en las cuales tú estás orando y sabes que Dios tiene una respuesta, pero las circunstancias se ponen más difíciles porque te lleva Dios hacia un camino donde hay mayor oposición, hay mayor angustia, hay mayor circunstancias difíciles, y dices: es que no entiendo qué está pasando, Señor. ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? He creído en ti, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He creído en el perdón de pecados. He creído en que haces nuevas todas las cosas. ¿Qué está pasando, Señor? Y Jesús va hacia Judea, a un lugar donde lo quieren apedrear. Y entonces, de repente, cuando estamos en angustia, vemos que Dios contesta por allá, y que Dios contesta por acá, y que Dios sana aquí, y que Dios sana aquí. Y dices: por favor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No me dejes. Y ves que se va hacia Judea, y ves que dice: Señor, por favor, ten misericordia. Ya no soporto esto.
Ya estoy muy angustiado, Señor Jesús. Sí. Las enfermedades son usadas por Dios para nuestro bien. Las dificultades son usadas por Dios para nuestro bien, para que nosotros aprendamos a confiar bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es que de verdad Jesús siempre es así, clarito con sus palabras. ¿Sí? Siempre es clarito con lo que nos tiene que decir. Y nos dice, a ver, el que anda a la luz de Cristo, como dice aquí, el que ve la luz de este mundo, dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. ¿Sí? El que anda de día no tropieza. ¿Qué significa? Que si nosotros esperamos en Cristo, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, no vamos a tropezar. El que anda de día no tropieza. Qué hermosa respuesta. Pero el que anda de noche, dice aquí, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Fíjense cómo es diferente la expresión de Jesús. Primero dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. La luz de este mundo la ve porque está en él. Porque Cristo está en él, está en nosotros. Y el que no anda en la luz de Cristo, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a tropezar. ¿Has visto a personas que se tropiezan con una facilidad casi un pie detrás de otro? Es que no están caminando en la luz. No están caminando en la luz. Si estuvieran caminando en la luz, no sufrirían tropiezo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En ese momento, amados, ya Lázaro había fallecido. Jesús lo sabía. Ya las hermanas de Jesús estaban conscientes y lo sabían. Sí. Es decir, nos encontramos en una circunstancia en la cual ya había acontecido el peor escenario para la familia de su amigo. Ya había fallecido Lázaro. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! Pero Jesús dice, voy para despertarle. Y esto es algo que Dios sabe en sus momentos y en sus tiempos. Voy para despertarle. Amado, quizás, a lo mejor tú estás en un contexto así. Puede ser que estés como dormido, aletargado. A lo mejor has estado viviendo en tibiezas, en ¿le entro o no le entro? ¿Sí me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿Me convierto o no me convierto? Pero Jesús sí quiere despertarte. Para Jesús eres importante. Y Jesús desea despertarte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaban que desde un punto de vista físico estaba dormido, nada más. No entendían que ya había fallecido. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Había fallecido su amigo. Las hermanas habían de estar destrozadas, despedazadas en su corazón. Continúa diciendo la Escritura,
y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Hay ocasiones de verdad en que uno dice, es que no entiendo, pero qué bueno que no estuve, porque ahora veo lo que Jesús hace. Qué bueno que no intervine, porque ahora veo lo que Jesús hace. Muchas veces nosotros queremos intervenir en las cosas, y es natural. Amamos a la gente que nos rodea, queremos que le vaya bien, no deseamos ver sufrir a nuestra familia, no deseamos ver sufrir a la gente que nos rodea. No es algo agradable, pero es algo que muchas veces se necesita, porque solo así se puede amar mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho amor, mucho ama. ¿Sí? Y entonces aquí Jesús dice, qué bueno por ustedes que no estábamos ahí. Porque ellos ya se habían acostumbrado a ver obras sobrenaturales, gente sanar. Ya lo habían visto una y otra vez. Este reto era mucho más complicado, ¿estamos de acuerdo? Ver a una persona levantarse de los muertos no es una cuestión fácil de ver. Pero qué bueno que no estaban ahí, porque la gloria de Cristo iba a resplandecer como aquel que es vencedor de la muerte. Y entonces continúa diciendo la Escritura. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás estaba como espiritualizando las cosas. No entendía que efectivamente Lázaro había fallecido y que lo que estaban a punto de ver era algo sobrenatural, fuera de lo natural, fuera de lo normal. ¿Sí? Hay muchas ocasiones en que también nuestra fe la sobreespiritualizamos. ¿A qué me refiero? Que pensamos que las cosas suceden de manera espiritual por no creer que puedan suceder en el mundo real o en el mundo físico. ¿Sí? Muchas personas hoy no creen en que Dios pueda hasta levantar un muerto si así lo decide. Así es, amado. Puede levantar un muerto si así Él ve que es para su gloria. Pero nosotros, para no tener que enfrentarnos a la posibilidad de que no suceda, es más fácil espiritualizar. Les acababa de decir de manera literal Jesús, Lázaro ha muerto. O sea, literalmente se los acaba de decir. Y Tomás dice, pues vamos para que muramos con él. O sea, no estaba queriendo aceptar una realidad a la cual estaban a punto de enfrentarse. Y es mucho más fácil espiritualizar las cosas que entenderlas de manera literal. Porque si las entendemos de manera literal requerimos fe, mucha fe. Es más cómodo decir, sí, pero es de manera espiritual, no es literal. No se puede literalizar. ¿Por qué no? ¿Qué acaso nuestro Dios no es Dios todopoderoso? ¿Qué acaso le vamos a limitar a Dios? ¿Por qué no podemos literalizar que Dios puede levantar a un muerto si así lo desea? ¿Por qué somos tan incrédulos y tan cortos de vista? ¿Por qué no podemos creer que Dios sana y salva? ¿Por qué solo podemos creer que Dios salva, pero la parte de sanar o de ayudar a alguien emocionalmente, esa parte que tiene que ver con la literalidad de las promesas, esa parte no la podemos concebir? ¿Por qué? Por falta de fe. Eso es incredulidad. Dios es Dios. Y o le creemos respecto a la salvación y respecto a su capacidad de hacer por nosotros como Él decida, o no le creemos. ¿Por qué solamente lo que puede apelar a la espiritualidad, a enfatizar cosas no de manera literal, pueden ser útiles en el presente?
La realidad es que no amas. Dios es todopoderoso. Es todopoderoso y Él puede hacer lo que le plazca, en el momento en que le plazca, con quien le plazca. Pero necesita que alguien le crea. No lo necesita, más bien ayuda a la fe de quien le cree. Porque no tiene ninguna necesidad de que le creamos. Más bien ayuda a nuestra fe. Y qué bueno por ellos, y qué bueno por nosotros, en que Dios hace esta diferencia, en que Jesús hace esta diferencia entre una cosa es que pienses que no es literal, Tomás. Sí es literal. Vamos a despertarle, vamos a resucitarlo. Pero Tomás siempre se había caracterizado por tener problemas con creer. Y lo podemos ver aquí. Sí, Señor, vamos y muramos con nuestro amigo Lázaro. O sea, no estaba entendiendo que se refería de manera literal Jesús. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, que aquel día que había ido los mensajeros, probablemente ese mismo día había fallecido. O un día antes, apenas salieron los mensajeros, ya había perdido la vida Lázaro. Ya llevaba 4 días su familia sufriendo, sin entender, con luchas en el corazón, con luchas en su mente, tratando de darle sentido al dolor. Porque el ser humano tiene esta tendencia, y es normal, y es natural. Queremos tratar de comprender por qué suceden las cosas cuando nos lastiman o cuando nos duele. Es algo normal. Llevaba 4 días esta familia de duelo, abandonadas las hermanas, y llena de un montón de gente que las consolaba o las trataba de consolar. Ahí estaban los fariseos, estaban la gente que les rodeaba, sus amistades, tratándole de dar consuelo. Y aprovechando también a algún fariseo para decir, ¿y tu amigo Jesús? Porque siempre los hay. ¿Dónde está Dios en todo esto? Tú que confiaste en Jesús, tú que pediste en oración, tú que orabas y la gente se sanaba, ¿dónde está tu amigo? Siempre hay quienes buscan sembrar la duda y la incertidumbre. Vino pues Jesús y ya 4 días de que había estado en el sepulcro Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Eran personas conocidas en Jerusalén. A lo mejor eran comerciantes, pero eran cercanas al pueblo. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Por qué hace esta narrativa de esta manera el apóstol Juan? Porque quiere hacer notar la diferencia. Había muchas personas de Jerusalén con ellos. Había mucha amistad, muchas personas eran queridas. Todos los consuelos de la gente no le ayudaban. Ella solamente pensaba en una sola persona, en Jesús. Solo en una persona. Y en el momento en que se entera, ya viene, sale corriendo a buscarlo. Y todos los demás dijeron, ay, mira, pobrecita, va a llorar. Se compadecieron de ella. Y dice la Escritura, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso se llama fe. Es decir, tener la seguridad de que la presencia de Jesús hubiese cambiado las cosas, eso es fe, es tener fe. Y esa misma fe es la que requerimos hoy en día. La enorme bendición es que Jesús no se desplaza, no tiene la necesidad de desplazarse físicamente
como en aquel entonces tuvo que desplazar porque estaba en este cuerpo. Hoy Jesús está en medio de nosotros. Hoy Jesús escucha. Así que si no hay una respuesta inmediata, no te impacientes, porque Jesús ya está aquí. Solo es cuestión de que diga la palabra y será hecho. Solo es cuestión de que diga sí, y así sucederán las cosas. El tiempo es lo de menos. Cuando Él ya diga sí, así suceden las cosas. Sí, porque su presencia ya está. Y en este caso, Marta sabía, y María también, que la presencia de Jesús hubiese cambiado las cosas. Pero la presencia de Jesús estaba ahora ahí e iba a cambiar las cosas. Lo iba a regresar de la muerte. La presencia de Jesús es lo que transforma las cosas, es lo que transforma el tiempo, es lo que da consuelo. Es Él y solo Él quien hace que las cosas sean diferentes y sean distintas. Es Él el que da la ayuda y el aliento cuando lo necesitamos. Es Él, es su presencia lo único que nuestra alma necesita. Dice, y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Cuando estaban en su casa, hacía algunos meses atrás, Marta estaba toda afanada, limpiando aquí porque quería servir a Jesús. Y María estaba sentada, escuchando la presencia de las palabras de Cristo. Jesús le hace una observación y dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa tienes necesidad. Y María ha tomado la buena parte. Aquí vemos el cambio que se produjo en Marta después de esa exhortación de Cristo. Ahora Marta tenía la seguridad de decir: sé que todas las cosas que le pidas a Dios te las dará. Había cambiado, había pasado de ser aquella mujer afanada, aquella mujer que estaba buscando solamente servir a Jesús y que quería que estuviera contento y que se enojó con su hermana María porque no le ayudaba, etc. Había transformado Jesús con sus palabras a aquella mujer en alguien que decía: todo lo que pidas te lo va a dar. Jesús transforma vidas. Jesús cambia las cosas. Y Marta estaba transformada. Fue la primera en salir, fue la primera en llegar, y es la que le dice: ahora sé que todas las cosas que pidas a Dios te la dará. Ya no estaba turbada y afanada como lo estaba antes. Ahora había en ella alguna especie de seguridad de que algo sucedería. No hay muchas veces manera de explicarlo, amados, porque muchas veces no hay forma de tratar de explicar cuando Dios nos concede ciertas seguridades, ciertas convicciones. Es difícil de poder decir: ¿por qué estás tan seguro? Te soy honesto, no lo sé, pero sé que a Jesús Dios jamás le dijo no, hasta para resucitar a un muerto. Y por lo tanto sé que en el nombre de Jesús puede haber sanidad en medio de personas enfermas. Por Él, no por mí, por Él, porque es su nombre. Porque Dios nunca le dijo no. Porque sé que todas las cosas que Jesús pide, el Padre la da. Y entonces podemos tener seguridades y tener fe en Él. Sí lo vamos entendiendo, amados. Continúa diciendo la Escritura: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo en el presente, yo desde el presente. Sí, es cierto, hay una promesa de resurrección hacia adelante, pero yo soy la resurrección y la vida. Esa resurrección que se va a dar adelante de todos los creyentes es porque Jesús así lo ha determinado, porque Él
es la resurrección y la vida. Y Él puede hacer lo que sea en el momento en que Él lo decida hacer. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y crees esto? ¿Puedes creer esto, Marta? Sí, aquella mujer que se había enojado porque no le estaban ayudando. ¿Puedes creer ahora que las cosas van a cambiar? Que las cosas no son difíciles para Dios. Dejar de estar teniéndole temor al ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede como pensé? ¿Y si no como oré? Si tu fe y tu oración están cimentadas en las Escrituras, no tengas miedo. Su sí es sí, siempre. Continúa diciendo la Escritura. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Tú viniste a cambiar cosas, Señor. Tú viniste a cambiar cosas. Y Jesús sigue cambiando hoy en día cosas en la vida de las personas. Él vino y Él está aquí para cambiar cosas en la vida de las personas. Él te está cambiando. Él te está dando lo que necesita tu alma. Él está aquí. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si lo crees, todo es posible. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, el Maestro está aquí y te llama. Yo quisiera que pudiéramos ver ahora la diferencia. Quien está más dolida es María. Quien está más compungida en su corazón es María. Marta había cambiado, había sido madurada. María ahora estaba más emocionalmente afectada. Necesitaba más ayuda. Sí. Y entonces, de plano, Jesús la manda a llamar. María no salió con Cristo por iniciativa propia. Estaba dolida. Ella fue llamada por Cristo, a diferencia de Marta. Aquí vemos que la madurez, tomar en serio las palabras de Jesús, nos ayudan a crecer espiritualmente. Y a que las circunstancias que nos afectan, las podamos entender de maneras diferentes. Y mientras hacía algunos meses Marta estaba molesta, turbada y afanada, enojada con su hermana, ahora era Marta la que había tomado la iniciativa y la que se había quedado con esta afectación emocional más intensa era su hermana María. Y entonces ahora Jesús manda llamar a María. Sí. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, ¿a quién? A María. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Sí nos damos cuenta cómo ahora Marta estaba un poco más aventajada en cuanto a la fe. Le sirvió la exhortación de Cristo diciendo, una cosa te es necesaria, Marta. Sí, Señor. Lo entendió, y así como era de afanosa y entrona a las cosas de la casa, así se volvió Marta, entrona y afanosa, pero ahora por la palabra de Cristo. Ahora se enfocaba en ir a Cristo, en pensar en Jesús, en la palabra de Jesús. Ahora Marta había crecido un poco más. No quiere decir que una fuera mejor que la otra, no. Simple y sencillamente que Marta entendió que la buena parte que necesitaba era Cristo. María ya lo sabía, pero Marta, con su carácter de mujer entrona, de mujer
que se afanaba y hasta no dejar las cosas bien, esa misma decisión la canaliza ahora para Cristo. Y entonces eso le dio un poco más de empuje en el momento en que su hermano fallece. ¿Cómo pueden pasar tantas cosas en apenas unos meses en las personas? ¿Cómo puede la gente ser cambiada en apenas unos cuantos meses si entiende que su enfoque tiene que ser Cristo? Que su enfoque debe ser Jesús y solo Él, y sus palabras y solo sus palabras. Y entonces ahora Marta avanzaba. Y entonces los judíos estaban consolando más a María y estaban más dolidas por ver a María despedazada, ver a María angustiada. Estaban pasándola muy mal María. Y cuando se levanta, porque le avisan, oye, Jesús viene, te llama, ahí van detrás de ella diciendo, miren cuánto la amaba, cuánto le duele. Continúa diciendo la Biblia. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, esa seguridad de saber que la presencia de Jesús hace diferencia. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amado, Jesús no disfruta cuando pasamos por momentos difíciles. Nos acompaña, pero no lo disfruta. Sabe que nos duelen las cosas. Sabe que somos afligidos. Sabe que estamos viviendo un momento difícil. Lo sabe, lo entiende. Y también le duele. Pero hay ocasiones que como un padre a un hijo tiene que dejarlo crecer y tiene que dejar que se forme en carácter en las circunstancias difíciles, también era necesario que aunque le doliera en su corazón ver a las hermanas de su amigo angustiadas y tristes y llorara con ellas, era necesario, porque la fe de todos ellos iba a fortalecerse. Continúa diciendo, versículo 34, y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dios no es un Dios que está sentado viéndote a ver si pasas o no la prueba. No es el maestro de la escuela que está esperando a ver en qué momento te equivocas. No. Dios se duele contigo. Se duele. Le preocupa cómo estés enfrentando las circunstancias. Le inquieta, dice de hecho la Escritura, que se turba en su espíritu, se estremece su espíritu y se conmueve. Dios se conmueve contigo, amado. Se estremece, llora, porque te ama, porque nos ama. Y a nadie le gusta que una persona a la que se ama la pase mal. A nadie, ni siquiera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabe que es necesario. Continúa diciendo, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Ya se dieron cuenta cuántas veces hace Juan referencia al amor de Jesús por Lázaro y sus hermanas? No vas a encontrar otra historia, otro pasaje de la historia donde tantas veces se quiera enfatizar en el amor de Jesús para con una familia. No te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar expresiones generales, sí. Te vas a encontrar expresiones de Jesús amaba a sus amigos, a sus discípulos, pero de esta manera tan enfática, querer dejar establecido el amor de Jesús por ellos, no te lo vas a encontrar. Porque de verdad Juan estaba tratando de ser cuidadoso en que se entendiera que no había ausencia de amor dentro del dolor que se estaba generando. Que no había ausencia de Dios en esto que se estaba pasando. Continúa diciendo la Biblia.
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrir los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es que era lo que todos esperaban. Era lo que todos esperaban, amados. Todos, hasta los que no creían en Jesús, esperaban que así sucediera. También sus hermanas. Pero nadie esperaba la gloria que se llevaría a Cristo con lo que estaba a punto de pasar. Así Dios trata con nosotros, amado. Todo el mundo, no, pues está bien cercano a Dios, ¿no? ¿Por qué le está yendo como en feria si se ama tanto a Dios? No te preocupes. Dios se va a glorificar de una manera que no te imaginas. Porque así es Él. Él no se mueve en nuestros términos, amado. Se mueve en los suyos. Y Él nos ama. Y guárdalo en tu corazón. Te ama. Y aunque tus términos sean diferentes y de momento sufras, te ama. Está cuidando de ti. Y en su momento y en su tiempo se glorificará. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era una clásica tumba judía de alguien que sí tenía recursos. Los judíos que tenían recursos normalmente compraban lugares así en las piedras, en grandes masas sólida de piedra, y ahí hacían sus tumbas, ¿sí? Y entonces, cuando llega Jesús profundamente conmovido, vino al sepulcro y estaba ahí la piedra encima y estaba el sepulcro. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de él, que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿De qué ha dependido de creer? La recomendación o la exhortación nuevamente es hacia Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Este es un problema que a veces nos enfrentamos todos los creyentes, que no creemos. Creemos sí en ciertas cosas, porque no es tan difícil de asimilar, porque no tiene que ver con el ambiente natural, sino con el ambiente espiritual. Y espiritualizar las cosas resulta mucho más fácil que pensar de manera literal. Y aquí nos enfrentamos a que creer provoca que veamos la gloria de Dios. ¿Quién iba a fortalecer su fe si creía? ¿Los demás o Marta? Marta. Los demás se iban a quedar asombradísimos, pero no por ello creyeron en Jesús, Esto es importante entenderlo. Las cosas asombrosas y sobrenaturales no son para los no creyentes, son para los que creemos para aumentar nuestra fe. Los no creyentes pueden entender cosas, les pueden brillar cosas, pero el que cree ve la gloria de Dios. El que cree verá la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Quita tu piedra de incredulidad. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Deja de estar poniendo excusas y pretextos. Deja de tratar de espiritualizar lo que no es necesario espiritualizar. Lo que literalmente Dios prometió lo va a cumplir. Su sí es sí. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Todas. El problema es que no creemos. El problema es que tenemos unas piedrotas enormes. Y muchas piedras llevan el nombre de religión de por medio. Muchas piedras vienen de la incredulidad de otros, de la falta de fe de otras personas,
Y son piedras que hay que quitar, porque no podemos ver la gloria de Dios si no creemos. ¿Olía mal ya el cuerpo de Lázaro? Sí, ya olía mal. Pero no es excusa para no creerle a Dios. No es excusa, hermano. Hay que quitar esas piedras, no ponerlas, no dejar que nadie le ponga una piedra a nuestra fe. Sí, me doy a entender, amados. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Qué importante resulta la fe, pero también qué importante es aprender a obedecer. Porque aquí, ¿qué hubiera sucedido si alguien hubiera dicho: no, yo no me meto, yo no lo desato? Qué susto, ¿no? Pero Jesús les dijo a los demás, no se lo dijo, él no lo hizo directamente. Él dijo: quiten la piedra. Pudo haberlo hecho él. Y una vez resucitado le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Pudo haberlo hecho él? Sí. No lo hizo. Pidió a otras personas que lo hicieran. Y esto es bien importante entender, amados. A veces, o con mucha frecuencia, la manera en la que Dios quita piedras es por el esfuerzo de otras personas que están obedeciendo a Jesús. Y a veces la manera en la que una persona que ha resucitado hay que desatarle y dejarle ir es por medio de otras personas a quienes Jesús se los ha pedido. Y cada uno de nosotros podemos ser esas personas que ayudamos en la resurrección de Lázaro. En que personas o seres amados que una vez estuvieron con nosotros y que se han ido a perder, se han ido al mundo, han hecho cosas malas, se han extraviado, resuciten. Y esa muchas veces puede ser nuestra labor. De hecho, es por eso que esta comunidad se llama así, Misericordia y Reconciliación. Dios nos conceda entender las palabras de quitar la piedra, desatarle y dejarle ir. Porque el único que resucita es Él. El único que resucita es Él. Pero a nosotros nos toca quitar esa piedra de incredulidad, quitar las vendas y el sudario y dejarle ir. Sí lo vamos entendiendo, hermanos. Esa parte nos toca a nosotros. Lo demás, la parte sobrenatural, no nos corresponde a nosotros, pero la parte natural sí nos corresponde a nosotros. La parte de tener fe sí nos corresponde a nosotros. Cuando los judíos se dan cuenta de que había sucedido esto, quisieron matar a Jesús, porque no lo podían asimilar. Dice el versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos a acusar y les dijeron lo que Jesús había dicho. Amados, siempre habrá personas que representen a los fariseos. Siempre. Siempre habrá personas que no crean en Jesús. Siempre habrá personas que quieran hacerte dudar de lo que Dios ha hecho por ti y puede seguir haciendo por ti. Siempre habrá personas que, aunque la piedra esté movida, haya salido el que estaba muerto y puedan verlo porque le quitamos ya el sudario y las vendas, aún así sigan diciendo: no es posible.
La buena noticia es que no van a poder con Jesús, porque Él es todopoderoso, porque Él es quien es. Versículo 47, entonces los principales sacerdotes y fariseos, reunidos en el concilio, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Te das cuenta? Los fariseos no se preocupaban mucho por lo que enseñaba Jesús, sino por lo que hacía. Su iglesia tiene que ser igual, amado. Mucha gente puede saber mucho acerca de Cristo, muchos, y muy pocos hacer las cosas que Jesús les pide que hagan. Muchos podemos saber muchas cosas sobre Jesús, podemos tener nuestra opinión acerca de Él, de lo que puede o no puede hacer, y hasta rebuscar qué es lo que puede y qué no puede hacer, de acuerdo a las Escrituras, como si eso fuera necesario, cuando gracia es gracia en todos los sentidos. Qué valioso es que podamos entender que la presencia de Jesús cambia todo. Solo necesita fe, que creamos en Él. Porque efectivamente Jesús no quiere verse actualmente así, como nosotros. Pero Él anhela, Él desea de todo corazón que volvamos a empezar y que tengamos fe. Él se hace